Hola, voy a compartir con ustedes un micro tema y quizá les parezca un poco desenfocado desentonado por lo que se está predicando actualmente con respecto a la pandemia, de consuelo, de aliento, de fe, pero quiero predicar un tema muy útil, me parece, para traer a memoria lo que usted ya sabe. Y quiero hablar del Evangelio. Nos llaman evangélicos, sin embargo no somos evangélicos. La Biblia no dice en ningún lugar de todas las escrituras se habla de evangélicos o evangélico. No existe esa palabra en la Biblia. La primera mención que se hace del evangelio es en Mateo 4:23. Dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando. Nunca en el Antiguo Testamento se menciona el evangelio. Nunca fue dicho. No se proclamó el evangelio. El evangelio anuncia a Jesús y su reino. Por ello es imposible presentar a Jesús sin proclamar el evangelio o sin predicar el evangelio. Y el evangelio es la buena nueva que se predica, se anuncia y se proclama. Juan el Bautista no predicó el evangelio, no lo enseñó, ni lo predicó porque no lo conocía. Cuando todavía dudó de que Jesús fuera el Mesías, cuando mandó a preguntar por sus discípulos y dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Y Jesús le dijo, miren, los cojos caminan, los leprosos son limpios, los ciegos reciben la vista y a los pobres es anunciado el evangelio. Algo que es importante recordar es que el evangelio es un mandato o un mandamiento. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, automáticamente estaba dando un mandato, una orden. Y eso debe ser parte de nuestra obligación moral, espiritual. El evangelio es poder de Dios. No son solo palabras, aunque son palabras, en realidad el evangelio es un anuncio, es una buena noticia, pero también es poder de Dios. Y dice Romanos 1:16, Pablo hablando dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder. El evangelio es revelación. A través del evangelio se revela a Jesucristo, al impío, al pecador. Y Pablo dice en el versículo siguiente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es una necesidad. Debería ser una gran necesidad para todos los predicadores. En lugar de estar predicando de prosperidad, de humanismo, de psicología, de bienestar, deberíamos estar predicando el evangelio. Porque es un mandato, porque es poder de Dios para salvación, es una revelación que revela a Jesucristo y es una necesidad. Pablo lo dijo de esa manera, si predico el evangelio no tengo nada de que gloriarme, pues me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Este bendito y sacrosanto evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino, será predicado hasta en la tribulación, hasta en el periodo de la tribulación. Apocalipsis 14:6 lo dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra. ¿Cuál es el evangelio? Si yo le pregunto, ¿me puede explicar en 3 minutos cuál es el evangelio? ¿Qué me diría? Contéstese usted, respóndalo, escríbalo. Yo sé que lo sabe, se lo voy a recordar. Repito, el evangelio es buena noticia, es la buena nueva. Y Pablo nos enseña cuál es el evangelio, qué es el evangelio. Y dice Pablo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice Pablo,
os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, por el cual sois salvos si retenéis las palabras que oísteis. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, del 1 al 4, está expresamente y claramente descrito cuál es el evangelio. Por eso, hermanos, el evangelio se predica, se proclama y se anuncia. Cuando nosotros testificamos de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna obtenida por medio de Jesucristo, estamos anunciando, proclamando el evangelio. Si el evangelio es poder de Dios para salvación, es un mandato y debe ser una necesidad para el cristiano, para el predicador, exponerla. Debemos de recordar que cuando se proclama el evangelio se sucede el milagro del nuevo nacimiento. Una persona que recibe o oye el evangelio, cree con fe en su corazón y confiesa con su boca a Jesucristo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar a su corazón y se convierte en una nueva criatura, un hijo de Dios, porque es trasladado de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo, y de muerte a vida, de la luz a las tinieblas y de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Por ello, hermanos, básicamente mi recomendación es que prediquemos el evangelio, porque ello traerá salvación y la manifestación del poder de Dios, que no parece, a través de gente salva para Cristo. Espero que Dios les guarde de todo mal. Gracias por su atención.